de los adultos mayores cuentan con alguna pensión, tal vez de monto muy bajo, pero de alguna pensión. Siguiente, por favor. Lo que se observa, sin decir que el caso boliviano es el modelo a seguir, pero vemos aquí que las pensiones no contributivas pueden expandir mucho la cobertura de pensiones. En el caso de Bolivia, en que el sistema contributivo cubre en la edad ya de jubilación a un 20 y pico por ciento de los adultos mayores. Sin embargo, tomando en cuenta la parte verde de la barra, tomando en cuenta las pensiones no contributivas en Bolivia, llegan a una cobertura bastante cerca de 100%. Así que lo que hemos observado, y buena noticia en mi opinión, que las pensiones no contributivas han expandido sustancialmente la cobertura de pensiones. Siguiente, por favor. Estos son datos de 2010. Si actualizáramos esta gráfica, veríamos que la cobertura de pensiones en México ha ido ampliándose precisamente porque México ha fortalecido, ha expandido sus sistemas de pensiones no contributivas. Adelante, por favor. Otro tema que creo que se ha tocado en este foro, creo que ayer, es que la baja densidad de cotización hace que las pensiones que muchos trabajadores reciban sean bajas. Otro es la densidad de cotización, es una manera de decir el tiempo en la vida activa de una persona, el porcentaje del tiempo en la vida activa de una persona que se encuentre cotizando al sistema de pensiones. Aquí voy a presentar unas gráficas de una publicación del Banco Mundial, de la OCDE y de nosotros en el BID, panorama de pensiones disponible ahí. Bajen la publicación, por favor. Y aquí estoy presentando de algunos países el impacto de no cotizar toda la vida activa. Yo creo que nuestros sistemas de pensiones han sido diseñados, poco lo que decía Gonzalo, pensando en la persona que es un trabajador formal, lo es hoy, lo será mañana, o en otras palabras, en trabajadores con una densidad de cotización de 100%, cotiza toda la vida. Y presentando datos o simulaciones de Argentina, vemos que la tasa de reemplazo, dependiendo del salario, pero en el sistema argentino la tasa de reemplazo sería muy alta para todos los grupos, suponiendo que el trabajador cotice toda la vida. La otra simulación es de un trabajador que cotiza, de hecho bastante, con una densidad de cotización de 60%, pero vemos que aún en un país con un sistema de reparto, que generalmente pensamos que son generosos, pero esa persona que cotiza solamente 60% de la vida activa tiene una tasa de reemplazo mucho menor. Siguiente, por favor. Aquí datos de otro sistema de contribución definida de Colombia, y vemos aquí tres casos: la densidad de reemplazo 100%, 60% y 30%, y vemos que las bajas densidades de cotización también en Colombia hacen que las pensiones sean bastante más bajas de lo que uno hubiera pensado tal vez en el diseño, pensando en el trabajador formal hoy, mañana y siempre. Siguiente, por favor. Y desde luego hay datos de México. No se fijen demasiado en las personas con salarios bajos porque se quedan con la pensión mínima. Pero también vemos que si bien para muchos trabajadores, aún con densidad de cotización de 100% en México, la tasa de reemplazo o el monto de la pensión sería bajo, pero aún peor para los trabajadores con menores densidades de cotización. Así que, desde luego, el monto de las pensiones o la tasa de reemplazo de las pensiones es un tema importante, lo cual nos podría llevar a la reflexión de que habría que aumentar la tasa de aportación
como medida de mejorar y aumentar las pensiones. Y podría ser, y es algo a considerar desde luego, pero hay algunos temas a considerar. Siguiente, por favor. Ay, perdón, antes de entrar en ese tema, aquí presento algunos datos de las densidades de cotización de México. Si nos fijamos primero en la barra de los hombres, aquí son personas cercanas a la edad de jubilación. Vemos que un 50% de los hombres no ha cotizado nunca al sistema de pensiones, así que no van a jubilarse con una pensión contributiva. Pero vemos otro grupo, más o menos 20-21% de estos hombres, que han cotizado al sistema de pensiones, pero con una densidad de cotización entre 0 y 49%. Entonces, en términos generales, pensamos que estos hombres no van a llegar a jubilarse con una pensión, aunque sí han aportado fondos al sistema de pensiones. Siguiente, por favor. Y también hay otro grupo, digamos que ha cotizado entre 50 y 74% del tiempo, que probablemente llegaría a una pensión, pero probablemente con monto bajo. Si nos fijamos ahora en la situación de las mujeres, básicamente lo que vemos es el tema de género, que creo que señaló Thomas, que las mujeres, por la baja participación en el mercado laboral formal, van a tener aún mayores problemas a la hora de la jubilación, porque al menos el sistema contributivo de pensiones no les va a dar una pensión. Siguiente, por favor. Otro tema que creo que es muy importante a tomar en cuenta en el sistema contributivo es precisamente lo que decía Gonzalo, que las personas incluso no entienden bien el sistema de pensiones y yo creo que por lo tanto no valoran el aporte previsional que están haciendo cada mes. En otras palabras, se ven que algo se les descuenta, pero no entienden, no valoran el beneficio de que cuando se jubilen en 30 años van a tener una pensión. Aquí estoy presentando datos de la encuesta longitudinal de protección social de El Salvador, y por decil de ingreso y por género les preguntamos si están dispuestos a aportar algo o al sistema de pensiones o al sistema de salud. Y lo que vemos aquí, de hecho, este es el porcentaje que dijeron que no. No estoy dispuesto a aportar ni un solo centavo o al sistema de pensiones o al sistema de salud. ¿Qué es lo que vemos? No hay muchas diferencias por ingreso y tampoco muchas diferencias entre hombres y mujeres, pero lo que sí es una diferencia muy importante. En muchas personas, un 50% de los trabajadores dicen, yo no aportaría ni un solo centavo al sistema de pensiones. No entiendo qué es, no entiendo por qué, 30 años me parece mucho tiempo. En cambio, en general, el porcentaje de personas que dice no estar dispuesto a aportar ni un solo centavo al sistema de salud es mucho más bajo. Y pienso que la razón es que la salud o la atención médica es algo mucho más inmediato. Me enfermo y voy, me atienden aquí en México en una clínica del IMSS. Yo veo, es algo mucho más tangible el sistema de salud. Por lo tanto, más personas están dispuestas a aportar. Entienden que sus cuotas de salud tienen un beneficio inmediato. En cambio, el tema de las pensiones, muy importante, sobre todo cada vez que me voy acercando a la edad de jubilación, le doy cada vez más importancia, pero en general es algo que no se valora. El aporte pensionario no se valora. Siguiente, por favor. Quiero mostrar el mismo fenómeno, pero con datos de México de una manera distinta. Aquí agarré información de la encuesta de CONSAL de trayectorias laborales.
Y aquí viendo las razones por separaciones voluntarias del trabajo, aquí no estoy incluyendo despidos o finalización del contrato, pero ¿por qué alguien se va, digamos, voluntariamente de la empresa? ¿Y cuáles son las razones más comunes? La razón más común es razones personales. Quiero estudiar, tengo que atender asuntos en mi casa, alguien se enfermó, algo así. Pero un 25% aproximadamente de las personas que se separan voluntariamente de una empresa dicen es que no me pagaban suficiente. El dinero es algo también muy tangible que notamos enseguida. Un 16% dicen que había condiciones inadecuadas en el trabajo. Algún problema de seguridad o condiciones poco agradables. Un porcentaje importante de las personas dicen que se fueron de sus empresas por las condiciones inadecuadas del trabajo. Las otras dos condiciones ahora sí tienen algo que ver con la seguridad social. Un porcentaje bajo, aproximadamente 2% de las personas, dijeron, me fui porque no tenía un seguro médico. Ese porcentaje es muy pequeño respecto al porcentaje que se va porque no ganaban suficiente, pero un porcentaje, no sé, de 2% dicen, sí, me fui porque no me daban seguro médico. ¿Qué porcentaje se fueron de sus trabajos porque no tenían derecho a la pensión? No es cero. Ahí parece que la barra cero no es cero, pero en general muy pocas personas se van de sus empresas, se van de sus trabajos pensando, ay, es que no estoy cotizando a la pensión y en 35 años, ¿qué me va a pasar? Es algo que en general no lo hacemos como seres humanos. Siguiente, por favor. Y esto nos lleva a pensar en las implicaciones en el mercado laboral. De hecho, me refiero ahora a distintas implicaciones a que se refirió Gonzalo. Las tasas de cotización a la pensión, si bien uno podría pensar en subirlas para mejorar las pensiones, si muy pocas personas parecen entender el valor, o si muy pocas personas valoran el derecho a la pensión, estas tasas más altas de cotización a la pensión podrían desincentivar el empleo formal, que es un tema que creo que hay que tomar en cuenta. Además de, por cierto, concientizar a la población y darles mejor información para que tomen decisiones, pero yo tomaría cierta precaución en simplemente subir las cuotas a la pensión, porque eso tendría probablemente un impacto en el mercado laboral. Siguiente, por favor. Así que, ¿cuáles son algunas de las opciones para mejorar, subir las pensiones sin subir la tasa de cotización a la pensión? Y algunas medidas estaban en la presentación de Gonzalo. Varios intentos de fomentar el ahorro voluntario, campañas educativas, mejor información. Comparto plenamente estas medidas como parte de una estrategia integral para mejorar las pensiones. Y también, digamos, se ha visto en muchos países que la opción por defecto es muy importante. Si yo cotizo, qué sé yo, 15% a la pensión, a menos de que yo tome la acción de decirle no quiero cotizar menos, muchas personas simplemente se quedan en la opción por defecto. Así que una posible manera de aumentar las pensiones sin obligar una cotización con una tasa muy alta podría ser, si la persona no dice lo contrario, puede cotizar un porcentaje mayor a lo que estipula la ley. Sin embargo, estas personas tendrían toda la libertad de decir, ok, yo sí quiero cotizar menos a la pensión, así que voy a llenar el formulario correspondiente y hacerlo.
Otras posibilidades son subsidiar los aportes, digamos que el Estado, reconociendo que el ser humano tiende a subvalorar los aportes a la pensión, podría ser algo subsidiado por el Estado, o simplemente otra manera de decir lo mismo, financiar un mayor parte de las pensiones con impuestos generales. Por ejemplo, universalizar la pensión no contributiva, no condicionar la pensión no contributiva a no tener pensión, y tal vez aprovechar este mecanismo para reducir la tasa de aportación, sobre todo para los que ganan menos, para los cuales la pensión no contributiva tal vez les daría una tasa de reemplazo, una pensión suficiente, así que podríamos reducir o incluso eliminar los aportes pensionarios de los trabajadores formales pero de bajos ingresos. Y también el tema de fiscalizar mejor podría mejorar las pensiones sin necesariamente subir la tasa de aportación. Siguiente, por favor, que son las conclusiones. Entonces, un poco para resumir, ¿cuál es el gran problema del sistema de pensiones? También es problema para el diseño de un seguro de desempleo, genera problemas para el sistema de salud, es la alta informalidad que genera que pocos estén contribuyendo al sistema de pensiones. Yo creo que una buena noticia reciente aquí en México y en la región, las pensiones no contributivas expanden la cobertura de manera importante. También comparto, hay que tomar en cuenta los incentivos laborales de las pensiones no contributivas, como señaló Gerardo. Además de la baja cobertura, simplemente las bajas densidades de cotización hacen que muchos, aun los que reciban pensiones, van a recibir pensiones con montos relativamente bajos. Y también creo que es muy importante recordar que los trabajadores en general no valoran estos aportes a la pensión. Así que mi recomendación sería cuidado con aumentar demasiado la tasa de aportación a la pensión, porque podría generar incentivos laborales que no queremos. Y en general, una reforma pensionaria debe ser parte de un esfuerzo para reducir los incentivos a la informalidad y más bien fomentar el empleo formal. Entonces, mi recomendación, muy parecida, sino idéntica a la recomendación de Gonzalo, sería buscar un diseño integral, tomando en cuenta las pensiones contributivas, no contributivas, campañas de educación o de información, ahorro voluntario, buscar un diseño integral usando todos los instrumentos para lograr la cobertura universal, para tener pensiones dignas, pero también buscando la manera de generar los incentivos correctos para fomentar el empleo formal, lo cual fortalecería el sistema de pensiones, además de la productividad, el sistema de salud y muchas otras cosas. Bueno, muchas gracias por su atención. Han comenzado a llegar ya preguntas, las presentaremos como parte del funcionamiento del panel. Cuando hayan terminado su ronda de exposiciones, los ponentes. Toca su turno al maestro Roberto Martínez Illescas, quien es el director del Centro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en México. El maestro Martínez Illescas es egresado de estudios de licenciatura en el Colegio de México, de maestría en la London School of Economics y de la John Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard. Es especialista en políticas públicas y de competitividad. Se ha desempeñado como director general de la oficina de la comisionada Adriana Labardini en el equipo fundador del Instituto Federal de Telecomunicaciones, asesor del subsecretario de Comunicaciones durante el proceso de reforma constitucional en la materia. Ha colaborado también en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en la Comisión Federal de Comunicaciones.
En el sector privado ha sido responsable de asuntos gubernamentales de Intel Corp en México y presidente de la sede Centro Sur de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información. Es consultor de la Secretaría de la Función Pública en políticas de e-gobierno, así como del Plan de las Naciones Unidas para el Desarrollo, del Banco Mundial y de la Agencia para el Desarrollo de los Estados Unidos. Tiene la palabra el maestro Roberto Martínez Illescas. Muchas gracias. Sin duda es un privilegio el compartir puntos de vista de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que además debo de subrayar son complementarios a los vertidos ya por nuestros colegas, tanto David del Banco Interamericano de Desarrollo como de los compartidos por parte del Banco Mundial, de Gonzalo. Quiero, y creo que esto también nos facilita el haber contado con tan elocuentes y también precisas exposiciones, para hacer un poco, ya no una introducción a manera de semblanza, sino una especie de recuento de algunos de los principales puntos de análisis que no son comunes, partiendo de una publicación que ya también fue de manera muy oportuna mencionada por mis predecesores, que es la de la panorámica de las pensiones en América Latina. Entonces yo creo que esto nos sirve ya como una especie de recapitulación para no detenerme demasiado en la filigrana muy valiosa de análisis sobre los aspectos más particulares que ya fueron resaltados aquí. Nuevamente quisiera también agradecer al Senado de la República por la muy gentil invitación a esta Semana de la Seguridad Social. Y dicho esto, bueno, pues solamente volviendo sobre el tema del panorama de pensiones de América Latina y el Caribe. Entonces yo creo que, bueno, solamente comentar también que este es un trabajo que de manera muy afortunada nos ha acercado a las tres multilaterales que recién hemos comentado, BID, Banco Mundial, también nosotros la OCDE. La pretensión puntual de este reporte, y yo creo que su mérito es importante subrayarlo, es el poder establecer un piso analítico de indicadores y metodologías que permitan la comparabilidad, no solamente entre los países de nuestra región, que de por sí tienen perfiles también diferenciados, sino también entre nuestra región, América Latina y el Caribe, con el resto de países de la comunidad global. Entonces, en ese sentido, yo creo que ha sido un esfuerzo también muy destacable. Y por lo tanto también una de las cosas que conviene apuntar respecto de esta publicación, que por supuesto que bueno que ya se ha invitado a toda la concurrencia a bajarla, ya es gratuita, es de acceso público, tanto en inglés como en español, para ver cuál es la magnitud del esfuerzo analítico que se ha invertido en tener los indicadores que nos permiten, yo creo, para adelantarme un poco al tono de recapitulación y conclusión, para poder no hacer juicios valorativos acerca de qué sistema o qué perfil de sistema de pensiones puede ser mejor o peor, sino el establecer cuáles son los indicadores que permiten establecer distintos escenarios que sean útiles para la toma de decisiones en un sentido yo creo que clave y fundamental para no perder de vista, y es el impacto de las decisiones respecto del diseño institucional de los sistemas de pensiones sobre, en el fondo de las cosas, la resiliencia de largo plazo de los sistemas de pensiones en cada uno de los países que uno quisiera analizar, particularmente México u otro dentro de la región de América Latina y el Caribe. Entonces, resiliencia, y por supuesto rescato otro de los conceptos que se han vertido, que es resiliencia con enfoque sistémico, en el entendido de que es un fenómeno multivariable, el análisis de los sistemas de pensiones, y cualquier tipo de
trabajo analítico que establezca escenarios de acuerdo con la ponderación de distintas variables o comportamiento de distintas variables, tendrá que ser evaluado sobre todo a la luz de un enfoque que puede ser holístico, como se ha dicho, pero sobre todo sistémico, en el amplio sentido. Entonces, ya se ha dicho que efectivamente a partir de la década de los años 90 se ha hecho un importante esfuerzo en toda la región para reformar los sistemas de pensiones y esto, bueno, yo creo que es como que en síntesis hemos visto que sí ha habido una mejora en el sentido de darle mayor sustentabilidad financiera a los sistemas de pensiones en la región, pero esto, si bien es meritorio, ha también revelado que existe una asignatura pendiente muy obvia en el desempeño de los sistemas de pensiones por lo que toca a la cobertura. Entonces, la cobertura de los sistemas de pensiones ya ha sido comentada. Las distintas aristas respecto de esta brecha de cobertura ya se han mencionado. Se ha mencionado también el hecho de que existe una también primera área de análisis y también por supuesto de debate de política pública respecto de la causalidad o de la relación que existe entre la alta informalidad del empleo en la región y la brecha de cobertura también. Entonces, bueno, siguiente diapositiva, por favor. Entonces tenemos una cobertura activa crónicamente baja en la región. Esto ya tampoco es gran novedad para los especialistas. Entonces ya se mencionó que en promedio en la región solo 45 de cada 100 trabajadores están contribuyendo o están afiliados a un plan de pensiones, un porcentaje que no ha cambiado mucho en la última década a pesar de las reformas estructurales en los sistemas de pensiones. Solo del 20 al 40% de los trabajadores de ingresos medios contribuyen a una pensión, lo cual les hace particularmente vulnerables a los riesgos de pobreza en la vejez. La vulnerabilidad alcanza entre 65 y 85 millones de personas, que en el 2050 podrán llegar a la vejez en situaciones de pobreza y exclusión. Entonces yo creo que creo que es un énfasis que nunca estará de más resaltar en el sentido de que el reto del análisis de los sistemas de pensiones, como ya se dijo, tiene una implicación sistémica sobre la resiliencia no solamente de la economía en su conjunto de cada uno de los países, sino también de la sociedad o de la viabilidad social en cada uno de los países, atendiendo por supuesto a una dimensión tan importante como lo es el crecimiento con orientación incluyente desde el punto de vista social, ¿no? Entonces, siguiente, por favor. Entonces, bueno, otro aspecto también muy importante que tiene que informar cualquier análisis estratégico, cualquier debate de política pública en torno al diseño de los sistemas de pensiones, es el hecho de que debe, y ya se mencionó el hecho de la transición o de la movilidad laboral de los individuos. Y esto abre también un tema, una asignatura digna de análisis detenido, y es el de el problema de no poder llevarse con uno el historial de un sistema a otro, ¿no? Entonces, eso también yo creo que abre también un espacio importante de análisis, a la luz, por supuesto, de los escenarios que se proyecten sobre la viabilidad de los sistemas de pensiones. Otra de las cosas que también ya también se han indicado es que existen variables que inciden directamente sobre también el déficit o el reto de cobertura, como la educación, ¿no? Efectivamente también la cultura, el hecho de que la gente no puede todavía asimilar en el sentido constructivo la importancia que tiene la cultura del ahorro, la cultura de prever, la cultura de poder planear de manera más informada sus decisiones acerca de gasto y ahorro. Otro de los asuntos también que es importante, ya también se mencionó, es el efecto de género que existe, que también es muy importante no desestimar, en el sentido